Hola y bienvenidos a mi canal Comprendiendo la Historia. El día de hoy haré una comparación de las características del conflicto armado en el siglo XX hasta el siglo XXI. 1. ¿Cuáles son las principales causas del conflicto armado en Colombia en el siglo XX y en el siglo XXI? Las principales causas del conflicto armado en Colombia en el siglo XX son la desigualdad social, la exclusión política y la violencia partidista entre liberales y conservadores, que generan un clima de confrontación y resentimiento entre distintos sectores de la sociedad. Estas causas se mantienen vigentes en el siglo XXI, pero se suman otras como el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, la falta de oportunidades, la presencia de actores externos y la debilidad institucional que ha limitado el conflicto y dificultado su solución. 2. ¿Qué actores han participado en el conflicto armado en Colombia en el siglo XX y el siglo XXI? Los actores que han participado en el conflicto armado en el siglo XX son el Estado colombiano, los grupos guerrilleros de inspiración comunista FARC, ELN y el EPL, los grupos paramilitares de extrema derecha AUC y los grupos narcotraficantes del Cártel Medellín y Cártel de Cali. Estos son actores que se han enfrentado entre sí por el control del territorio, el poder político y las rentas ilícitas. Los actores que han participado en el conflicto armado en el siglo XXI son los mismos que en el siglo XX, con algunas variaciones. Las FARC se desmovilizaron tras firmar un acuerdo de paz con el Estado. Los paramilitares se organizaron bajo el nombre de AGC y surgieron disidencias de las FARC que no acataron el proceso de paz y se rearmaron posteriormente. 3. ¿Qué consecuencias ha tenido el conflicto armado en Colombia en el siglo XX y en el siglo XXI? Las consecuencias del conflicto armado en Colombia en el siglo XX y el siglo XXI han sido devastadoras para la población, que han sufrido violaciones a sus derechos humanos, como asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones forzadas, reclutamientos forzados, violencia sexual, desplazamientos forzados y confinamiento. Según el Registro Único de Víctimas RUV, hasta marzo de 2021 se han registrado más de 9 millones de víctimas del conflicto. Además, el conflicto se ha tenido muchos impactos negativos en el desarrollo económico, social y ambiental del país, generando pobreza, desigualdad, exclusión, corrupción, deterioro ecológico y estigmación. 4. ¿Qué intentos de diálogo y negociación se han dado entre el Estado y los grupos armados en Colombia y en el siglo XX y en el siglo XXI? Los intentos de diálogo y negociación entre el Estado y los grupos armados en Colombia en el siglo XX se pueden clasificar en tres tipos: procesos exitosos, procesos fallidos y procesos inconclusos. Los procesos exitosos son aquellos que lograron la desmovilización y reincorporación de grupos como el M-19, el EPL y las AUC. Los procesos fallidos son aquellos que fracasaron por falta de voluntad política, la precisión militar o la oposición social, como los diálogos con las FARC en Tlaxcala y el Caguán. Los procesos inconclusos son aquellos que se iniciaron pero no se concluyeron por diversas razones, como las conversaciones con el ELN en Caracas, Tlaxcala. Los intentos de diálogo y negociación entre el Estado y los grupos armados de Colombia se pueden resumir en dos procesos: el proceso de paz entre el Estado y las FARC, que culminó con la firma del acuerdo final del 2016, y el proceso de paz entre el Estado y el ELN, que se inició en 2017 pero se suspendió en 2019 por falta de consenso entre las dos partes. En sí, en Tlaxcala son diálogos de paz desde 1990 hasta 1991, que fueron una serie de negociaciones de paz que se llevaron a cabo en Tlaxcala, México, entre las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL, con el gobierno del entonces presidente de Colombia, César Gaviria, para tratar de darle fin al conflicto armado colombiano. ¿Qué características tiene el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC firmado en 2016? El acuerdo de paz entre el Estado y las FARC firmado en 2016 tiene las siguientes características. Es el resultado de más de 4 años de negociaciones en La Habana, Cuba, con el apoyo de países garantes y acompañantes. Es el acuerdo más completo e innovador del mundo, que aborda temas como la reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, las víctimas, la implementación. Es el acuerdo más participativo que ha contado con la consulta y el aporte de diversos sectores de la sociedad, como víctimas, mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, campesinos, empresarios y organizaciones sociales. Es el acuerdo más democrático del mundo, que se sometió a un plebiscito para su referendación popular, aunque fue rechazado por una estrecha mayoría y tuvo que ser modificado y ratificado por el Congreso. Y es el acuerdo más verificable del mundo, que cuenta con mecanismos nacionales e internacionales para su seguimiento y cumplimiento. En resumen, aunque hay similitudes entre el conflicto armado en Colombia en el siglo XX y el siglo XXI,
También hay diferencias significativas en términos de causas, actores e intentos de solución. El conflicto ha evolucionado en respuesta a cambios políticos, sociales y económicos tanto a nivel nacional como internacional.